¿Qué tanto sabes sobre la vida de las personas más influyentes de todos los tiempos? Aquellas mentes descarriadas que con su desequilibrada forma de ver el mundo lograron cambiar para bien o para mal la dirección de la humanidad. Bienvenidos al 13º episodio, ahora sí me lo sé, de Palabras Clave Podcast, en donde te contaremos cómo fue la vida de estos personajes tan poco ordinarios. Estamos aquí para continuar la segunda parte de la historia de Friedrich Nietzsche. Nos acompaña de nuevo el doctor Mario. Muchas ¿Qué gracias. tal? Gracias. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Sí, gracias. No estamos grabando esto el mismo día. Claro que no. La última vez que nos quedamos en la historia, Nietzsche se había enlistado como voluntario en las ambulancias como camillero y había llegado a ver un campo de batalla con casi 18,000 cadáveres. Nietzsche escribió esto para su madre después de este evento. Dice: durante las próximas semanas no me llegarán cartas porque estamos en marcha sin parar y el correo viaja sumamente despacio. Ahora no nos llegan las noticias de avances militares, no se imprimen los periódicos. Las poblaciones enemigas parecen estar acostumbrándose a la nueva situación, pero se les ha amenazado con la pena de muerte ante la menor ofensa. En los pueblos por los que pasamos se sucede en los hospitales. Pronto tendrás noticias mías, no te preocupes por mí. El final sonó muy de canción. Así como Nietzsche, así continuó Nietzsche su labor hasta que eventualmente, y fue muy poco tiempo en realidad, había contraído difteria. A lo que él se expresó y dice: así, tras un breve periodo de 4 semanas, intentando actuar en el mundo, me he visto arrojado de vuelta sobre mí mismo. Qué triste situación. O sea, estoy todo mal hechito. Lo siento. Y terminaría con una lenta y muy dolorosa recuperación en compañía de su madre y su hermana en su vieja casa de la infancia en Hamburgo. El tratamiento que le resultó de esto tendría que seguirlo por el resto de su vida, tomando continuamente medicamentos que aliviarían temporalmente los malestares mientras le causaban más daño en el organismo. Empezó como a automedicarse para bajarse nada más los síntomas, pero luego resultó que muchos de estos medicamentos que se tomaba le incrementaban los malestares por los que se los había tomado en primer lugar. Okay. Ahora sí que resultó peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. De hecho, sí me da mucho miedo como que la época, muchas guerras, no había tantas medidas de higiene. De hecho, hay un texto ahí muy curioso que dice: cuando los cirujanos se empezaron a lavar las manos, los partos eran cada vez más exitosos. Y, ay, no inventes. O sea, ahorita sí es muy intuitivo, pero da como escalofríos esa frasecita. Aquí existe una pequeña controversia o duda sobre si Nietzsche contrajo la sífilis, difteria y disentería al cuidar a los heridos del vagón del tren que les comenté hace rato, o solamente la sífilis había sido consecuencia del evento en el burdel. Okay. Pero como Nietzsche ya fuera de sus cabales decía mucho como de: yo me enfermé 2 veces, yo la contraje 2 veces y yo la contraje 2 veces, se cree que fueron estos 2 eventos los que le llevaron a contraer la enfermedad. A partir de este momento, además de la migraña, Nietzsche padecería problemas intestinales, ictericia, insomnio, vómitos, hemorroides, una constante regusto a sangre en la boca y, por si fuera poco, terrores psicológicos producidos por su participación en los campos de batalla, ya como camillero. Difícil. Qué difícil lograr estar cuerdo, entre comillas. Sí, yo tengo poquita gripe y ya no me levanto en todo el día. Imagínate Nietzsche con todo eso, como... Y no nada más él, sino toda una generación. Sí, claro. Sí, ahorita estamos con la historia de Nietzsche, pero todo el mundo estaba igual. Sí. Cabe mencionar entonces, y perfectamente justificada, que Nietzsche sentía una profunda repugnancia hacia el militarismo en general. De hecho, marqué esta frase, me gustó mucho. No me acuerdo qué dice, pero está la marquita de que esto te gustó mucho. Dice: la existencia científica
académica, filosófica y artística, ya me acordé, entera, me parecía un absurdo si en un solo día se podía destruir las más gloriosas obras de arte. Me aferré al valor metafísico del arte, que no puede existir por los pobres seres humanos. Wow. Pero tiene toda la razón. O sea, yo no tengo tanto contexto de antes de la Primera Guerra Mundial, como que casi no sé de las guerras que hubieron antes. Pero me acuerdo que en la Segunda, mucha gente se escondía en las bibliotecas, así en lugares pues como públicos, entre comillas, y en muchas ocasiones hay como una entrevista escrita que le hacen a uno de bombas, que libera bombas, y decía que lanzaban bombas a donde más o menos donde había escuelas, donde había bibliotecas, donde había como lugares de cultura pública, porque dice, si quiero destruir una nación, tengo que destruirla desde los cimientos, que era pues la Su educación. Su cultura. Ajá, su cultura. De hecho, esta frase la sacó Nietzsche porque empezaron como a incendiar precisamente a museos, bibliotecas, y fue lo que le dio coraje, como de por qué tienes que atacar exactamente eso. O sea, deja eso y no sé, digo, no le gustaba en general la guerra, pero le daba mucho coraje que estos fueran los objetivos militares. Sí. De hecho, creo que hay un museo en Alemania donde fue lo de la quema de libros, que es una biblioteca, pasillos y pasillos, que no tiene, o sea, son los estantes sin ningún libro. Y caben exactamente la cantidad estimada de libros que se quemó en aquel entonces. Órale. Con los nazis. Ajá. Sí. Sí, y de hecho también cuando se da la invasión nazi a París, la toma de París, el Louvre tiene que cerrar sus puertas y desmontan todas las obras y las esconden porque aparte también hubo mucho saqueo por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Las obras de arte, bueno, Hitler mismo era un amante del arte, ¿no? Del arte. Y él sabía que había obras muy importantes en el Louvre, y entonces los directores del museo tuvieron que, ahora sí que evacuar y sí, desafortunadamente cuando llegan las guerras es común que se destruyan los elementos culturales, artísticos. Todavía recuerdo hace relativamente poco en una de las guerras del Golfo, en Irak, se bombardearon museos donde se destruyó el documento escrito más antiguo que teníamos, ¿no? Entonces, pues sí, se padece mucho en la cultura y en el arte con las guerras. Pues aquí, la conquista española destruyó los códices, sí, muchos códices de cultura. Bueno, tiempo después, Nietzsche se enfrentaría a un severo problema profesional, pues había escrito El nacimiento de la tragedia, un libro que inicialmente fracasó, ya que solamente se vendieron 625 ejemplares a lo largo de 6 años. Claro que después sería una de las obras más vendidas del filósofo, pero en aquel entonces el daño a su reputación era tan severo que para el siguiente año solamente 2 alumnos se habían inscrito a los cursos de filología y ninguno de ellos era filólogo. Qué triste. De hecho, está muy menospreciado su trabajo mientras él estaba vivo. Lo que resta del resumen, quédense con ese contexto en la cabeza. Nunca fue tan valorado. Ya fue hasta después. Pues desde que se enferma como que lo empiezan a excluir, a partir de la enfermedad fue que como que empieza a llamar un poquito la atención, pero va a ser en las masas, pero mientras estuvo bien y publicó esto, no. El otoño de 1872 recibió la tradicional invitación de Wagner a celebrar Navidad, pero esta vez Nietzsche la rechazó. Prefería pasar las fiestas al lado de su madre y su hermana, que no considerarían el nacimiento de la tragedia como un fracaso o su poca capacidad para atraer alumnos a su curso de año nuevo en la universidad. Es decir, me voy todo fracasado a casa de mi ama. Yo haría lo mismo. Por otro lado, Wagner, cercano a sus 60 años y con su esposa Cosima, tampoco le estaban pasando del todo bien,
pues sus finanzas estaban en decadencia. La ausencia de Nietzsche, que ocupaba el papel de hijo para Wagner ya en este momento, dejó un claro vacío esa Navidad, y su relación no mejoró mucho los próximos meses, pues siguieron teniendo varios roces. De hecho, la relación de ellos dos, bueno, de los tres, porque también se la llevó muy bien con la esposa, fue ahí muy, sí, fue, no me voy a meter tanto. Se enamora, ¿no? De Cosimo. De hecho, luego le mando una carta donde le dice, te amo, cosas así, pero no me quiero meter tanto, pero como que tiene muchos altibajos, sub y bajas, así de nos la llevamos bien y luego nos peleamos, porque hubo hasta ahí como publicaciones en contra uno del otro, cosas bien raras, pero al final, hasta el mero final, se siguieron llevando pues relativamente bien. Pero sí, ahí la relación estuvo un poquito tóxica, pero aguantaron. Por parte de Nietzsche se había vuelto un profesor poco agradable debido a la reputación de su obra, que recibía la crítica de ser un libro completamente inútil por parte de sus colegas de la universidad. Sin embargo, en abril de 1876 se enteró de que una tal condesa Diodati, que vivía en Ginebra, había traducido El nacimiento de la tragedia al francés. Entonces esto lo emocionó y dijo, tengo que ir allá a conocer a esta persona. Esto podría valer la pena. Se subió a un tren. Imaginen su sorpresa al llegar y darse cuenta que la condesa estaba internada en un manicomio. Qué triste. Así fueron muchos bueno. Sí. Este viaje, sin embargo, no sería en vano, pues se reencontraría con un viejo conocido, el director de la orquesta de Ginebra y entusiasta wagneriano, Hugo von Senger, y daba clases de piano, y entre sus entusiastas alumnos de piano se encontraba una hermosa joven de apenas 23 años de nombre Mathilde Trampetanch. Pero viendo por otro lado lo de la chica la duquesa condesa, capaz si no tenía nada. O sea, ya ves que en aquel tiempo todavía no, capaz solo porque hablaba y pensaba. Era mujer, sí, capaz. Encerrada, estás mal. Sí. O tendría otra cosa, ¿no? Por ejemplo, depresión o ansiedad. Ay, sí, cierto. Todavía falta tiempo ahí, o tal vez era lesbiana. Sí. Qué loco. No, te digo qué terror. Nomás de pensar en eso, porque sí me entra. Un día, poco después de conocer, de hecho, un par de días ahí después de conocerla, y después de una de sus dramáticas improvisaciones de piano, Nietzsche se inclinó sobre la mano de Mathilde y con una penetrante mirada, que de por sí ya tenía una mirada que daba un poquito de miedo, le dijo lo siguiente, y pon mucha atención en esta parte que te va a gustar. Está dispuesta a convertirse en mi esposa. La amo y para mí es como si ya me perteneciera. No diga una palabra sobre el repentino de mis sentimientos. Al menos son inocentes y no hay nada que perdonar. Pero me gustaría saber si siente lo mismo que yo, que nunca hemos sido unos extraños, ni por un instante. ¿No cree también que con nuestra asociación cada uno de nosotros será mejor y más libre de lo que sería estando solos? ¿Se atrevería a acompañarme como alguien que lucha con toda su alma para mejorar y ser libre? Mathilde dijo que no. Qué triste. Lo dejó en visto. Bien. Estaba muy convincente. Sí. Era una carta como... Muy seguro. Como la de Timmy, que dice, tienes que ser poquito... agresivo, pero... romántico, pero directo. Tengo secuestrado a tus padres. Me acordé mucho de esa carta. Bueno, Mathilde dijo que no porque estaba secretamente enamorada de su profesor de piano, Hugo von Senger, que de hecho en un futuro se convertiría en su tercera esposa. O sea, Nietzsche no tenía ahí oportunidad, pobrecillo. Pero bueno, él estaba muy, muy enamorado. Él hizo su luchita. Le caló. Ajá. Está muy inocente su intento. Eventualmente, y para continuar mejorando su escritura, Nietzsche tuvo que decir adiós a su relación con Wagner, con quien se encontraría por última vez en 1876. Después de una profunda admiración y amistad, Nietzsche terminaría considerando a Wagner un terrible peligro. Bueno, así lo dice él. Pero es lo que te digo, ahorita sí. Te odio y luego te amo y así se la llevan. A quien culpa, mediante su música, de arrancarle su libre albedrío.
La música de Wagner le destrozaba los nervios y le había arruinado la salud. Así dice lo... Es que... Yo sí había escuchado que habían tenido así como una pelea fuertezona. Sí, rompen. Ajá. Rompen definitivamente. Sin embargo, poco después escribió un texto donde hablaba sobre Wagner. Dice, se llama Richard Wagner en Bayreuth, que tanto el rey Luis como Wagner estaban encantados con el escrito. Y Nietzsche recibió un cálido amigo. Su libro es prodigioso. ¿Cómo ha descubierto tantas cosas de mí? Te digo que en noviembre de 1882 Nietzsche deja Basilea, ya por problemas de salud, ya no tenía la capacidad de dar clases. De por sí todo el tiempo estuvo batallando mucho, y luego se instala en Génova. Cuando deja la universidad se queda con una pequeña pensión. Creo, y no me hagas mucho caso, que eran 3.500 francos, algo por ahí. El lugar de nacimiento de Colón, o sea, él se va a vivir a Génova, el lugar de nacimiento de Colón, donde su estado de salud fue sumamente precario. Incluso llegó a tomar opio con la finalidad de ayudarle a conciliar el sueño y poder aliviar un poquito el dolor. Llegó a escribir algunas cartas a sus amigos amenazando con que un día iba a quitarse la vida a causa de una pasión u otra. Perdón, es que me da risa cómo lo describe. Por una pasión u otra me voy a... Era muy... No va a faltar motivo. Y dice, no habría mucho por qué llorar. O sea, dramático, así, ¿no? Oye, parece eso es parece algo que Marie Curie, ¿no? también, sí, eso es algo que le pasa a nuestros personajes también. Son muy dramáticos. Tesla, no sirvo para esto. No sirven nada mis inventos. No, suéltenme, dejen tirar un edificio. Y Marie Curie con su depresión después de su primer amor y ahora... Ahora Nietzsche. Nietzsche. ¿Cómo Hitler no sintió eso? Pues es que Nietzsche estaba en un momento donde ya se vive un romanticismo tardío. Bueno, y ni tan tardío, todavía hay romanticismo. Nietzsche muere en 1900. Y el romanticismo se caracteriza por esos, digamos, como que era el signo de los tiempos, ¿no? Es decir, una vida apasionada, el suicidio, los amores imposibles, la tragedia, sí, el vivir al máximo las emociones, las sensaciones, pues era propio de la época, ¿no? Y entonces, lo experimentó. Sí, y él era un hombre de su tiempo, ¿no? Lo vivió. Sí. El resultado de vivir en este lugar, bajo este ambiente, en estas condiciones, él pensaba mucho en la idea de Colón descubriendo y zarpando y todo este ambiente, todo este clima. El resultado de esto fue una obra llamada Así habló Zaratustra. Creo que es de sus más importantes. Sí. Definitivamente. Una alborozada, poética y profética odisea espiritual a través del mundo moral moderno. La obra habla sobre un profeta que baja de una montaña después de entender la muerte del concepto de Dios, solo para señalar que si la humanidad estuviera a la altura, la moral podría existir en un mundo en tanto se den la decencia, la coherencia y el valor para limpiar a fondo las paredes de la cueva que todavía conservan las fantasmagóricas escrituras de las creencias sobrenaturales, o sea, la religión. De hecho, la primera parte de este libro empieza exactamente donde la Gaia Ciencia original de 1882 había terminado. El libro comienza con la historia de un joven Zaratustra de 30 años que deja su patria y se va a vivir a las montañas donde dura 10 años. Disfruta libremente de su espíritu y su soledad, no se aburre para nada, hasta que un día su corazón cambió y una mañana se levanta y le habló al sol, diciendo: tú, gran cuerpo celeste, ¿qué sería de tu felicidad si no estuviesen aquellos para quienes resplandeces? Durante 10 años has ascendido a mi caverna, y si no fuera por mí, por mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de ese camino. Pero nosotros te esperábamos cada mañana, te aliviábamos de tu abundancia excesiva y te bendecíamos por ello. Fíjate que a mí, yo no leí Así habló Zaratustra, pero sí estuve, cuando me tocó exponer sobre Nietzsche, que ya casi no me acuerdo mucho, sí busqué así más o menos el contexto de cada libro
Y siento que aquí se empieza a reflejar o sea, todas sus obras se refleja mucho él de cómo se percibe a sí mismo. Y en esta parte yo siento que se refleja en los 4 personajes. O sea, tanto como el águila, como la serpiente, como el humano y como el sol. Porque en algún momento como que se le tacha mucho de creerse el dios. Ajá. Entonces, a mí se me hace como que más bien se reflejó en unas 4 fases, como en los animales, como que podía mejorar, en el humano, como que ya estaba en ese punto, como lo de antes, lo de ahorita, y el dios que se quería convertir. Bueno, eso era como que mi perspectiva de eso. No sé qué tan bien esté. Sí. No, bueno, Zaratustra es sin duda uno de los libros más importantes del pensamiento en Occidente, ¿no? Sobre todo por la profundidad de los conceptos que está planteando y también por la forma. Es decir, ¿qué es Zaratustra, no? ¿Ante qué estamos? ¿Es un texto literario o es un texto filosófico? Entonces no sabemos precisar ante qué estamos con ese libro, ¿no? El propio Nietzsche decía que a él le gustaban esas ambigüedades, centauros, decía yo, lo que hago es crear centauros, ¿no? Es decir, mitad animal, mitad ser humano. Sí, y en este caso, en el de Zaratustra, bueno, es un texto que lo tendremos que tomar como un texto literario, como poesía, como literatura, como fábula o como un texto filosófico. Y al final, bueno, lo que tenemos pues es el relato de un profeta que nos viene anunciando una buena nueva distinta, ¿no? Que es la muerte de Dios. Diferente, sí. Sí, de hecho Nietzsche hablaba en las notas para su editor que él lo planteaba, su Zaratustra, como un quinto evangelio. Es decir, Sí, sí, ese como si fuera que habría que asumirlo como un quinto evangelio. Y él decía que no había regalo más noble que pudiera haberle dado a la humanidad que su Zaratustra, ¿no? Es decir, ahí donde los 4 evangelistas llegaban y daban el mensaje de Jesús, Nietzsche lo que está haciendo pues es generar este quinto evangelio donde ya no hay que buscar a Dios. Dios ha muerto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues es que nos tenemos que quedar a aprender a vivir con nuestro abandono en el mundo sin la idea de un Dios. Y para eso tendría que llegar, bueno, por un lado anuncia la muerte de Dios y por el otro lado el advenimiento del superhombre, ¿no? Ajá. Y de ahí la idea de que el hombre no sea un fin, sino un puente. O sea, algo que debe ser trascendido. Si el hombre tiene un valor, ese valor es servir de camino, de puente para llegar al superhombre. Okay. Sí, de hecho está, bueno, la autora, Sweet Produce, dice que podría ser que estos 10 años que menciona que Zaratustra pasó lejos de su patria podrían representar el tiempo que Nietzsche vivió después de Basilea, o sea, el tiempo que estuvo allá en las tierras de Colón, con su pensamiento independiente y solitario, y que cuando baja de las montañas y se reúne con el pueblo, Zaratustra ya tenía 40 años, que es la misma edad que tenía ya Nietzsche cuando empezó con esta parte. De esta manera, Nietzsche, a través de Zaratustra, sería la primera fuente en abordar el nihilismo, la desesperación y devaluación de la vida moral, que estaba alcanzando una crisis más intensa en el contexto del materialismo del siglo XIX, a partir de la idea de que el ser humano es algo que debe ser superado, y sale la idea esta del superhombre. Hay un chiste sobre esto del nihilismo y la moral del hombre que dice, hace poco aprendí que yo siempre imprimía color, pero siempre es muy costoso. O sea, yo lo entendí como a veces es difícil ver la vida color de rosa. Entonces empecé a imprimir a blanco y negro. O sea, solo tenía cosas buenas y malas. Pero me di cuenta que sale mejor si lo imprimo a escala de grises. Sí. En escala de grises, o sea, no todo es completamente negro ni completamente blanco. Exacto. ¿No?
pero ese se me hizo muy gracioso y lo relaciono mucho con el cómo interpretamos la moral, cómo la interpretaban en aquel entonces y cómo la vamos transformando un poquito en lo bueno y lo malo. De hecho, en mi terapia estoy aprendiendo exactamente eso, a imprimir en escala de gris. Y yo me llevo mucho al extremo, o te veo como un idiota o te veo como un genio y no puedo ver esa... Puntos pues medios. en matemáticas eres un genio, pero a lo mejor para hablar como yo eres un idiota, cosas así, ¿no? Y ahí voy poco a poco. El 14 de febrero de 1883 se enteró por un periódico sobre la muerte de Wagner un día antes. Nietzsche interpretó esto como una especie de augurio, pues ahora su padre Wagner estaba muerto y su hijo Zaratustra había nacido. Para entonces las cosas comenzaban a complicarse un poquito también en la vida de la familia de Nietzsche, pues su hermana Pichi Elizabeth, su preciosa llama, comenzaba a formar planes de irse a vivir a Paraguay con el antisemita Bernard Foster. Ni a su madre Francisca, que no le hacía gracia perder a su hija y su sirvienta, también estaba ahí, ni a Nietzsche le gustaba la idea de que su hermana terminara en brazos de un demagogo cuyas ideas morales y políticas estaban completamente en contra de las creencias de Nietzsche. Mientras que en su momento Wagner y Nietzsche soñaban con mejorar a Alemania de una forma muy cultural, muy académica, Bernard, Foster, tenía un enfoque un poquito más racial, considerando a los judíos como los parásitos en el cuerpo del pueblo alemán. Creía fuertemente que debía restaurarse la pureza de la sangre. Y de hecho, en 1880, Foster mandó un documento antisemita con la finalidad de recolectar firmas, donde en este documento se establecía a los judíos que estaban destruyendo Alemania, por lo que era necesario privarlos de su derecho al voto, excluirlos del derecho y de la medicina y prohibir más la migración judía y que los que no estaban nacionalizados fueran expulsados en nombre de la purificación de la raza humana. Recaudaron 276,000 firmas. Wow. O sea, Alemania ya estaba un poquito, bueno, el pueblo ya tenía estas ideas antes de Hitler. Sí, de hecho, se le ha cargado todo a Hitler. Ajá. Pero Günter Grass, el novelista, decía que habría que revisar porque realmente en Alemania todos sabían. Lo que pasa es que no quieren decir, pero todos sabían lo que estaba haciendo Hitler y estaban de acuerdo. O sea, las cosas que hizo Hitler no se pudieron haber hecho sin el consentimiento del pueblo. Así es. O sea, de hecho, en nuestro resumen de Hitler hacemos mucho ese comentario como de Hitler revivió y decíamos que mucho retomó y estaba reviviendo nada más ideas que ya estaban ahí. Sí, quietas. digamos, él las ejecutó, pero era algo que siempre había estado en el ánimo de los germanos. Sí, porque antes de la Primera Guerra Mundial, cuando esta Marie Curie va a Francia y tuvo un problema medio de moral, le llegan a describirla como sucia judía. Y pues ahí todavía ni estaba cerca la Primera Guerra Mundial. Entonces sí es así como... Era algo que ya estaba ahí. Sí, ya estaba ahí. En septiembre de 1883 fue un mes muy malo para la vida de Nietzsche, que junto con su madre intentaban a toda costa evitar que su hermana tuviera más relación con Forster. La salud de Nietzsche, que claramente nunca fue la mejor, continuó su deterioro, pues comenzó a sentir severos dolores ahora en los ojos, acompañados de vómitos que se propagaban durante días seguidos. Y así que sin un diagnóstico como tal, algo que le dijera exactamente con certeza que era lo que tenía, recurrió de nuevo a la automedicación, obteniendo como resultado náuseas, vómitos, alucinaciones, confusión, convulsiones, respiración y pulsaciones irregulares, y de hecho empeoró todos los síntomas por los que se tomaba el medicamento en primer lugar, como ya lo habíamos dicho. A pesar de esto, la inspiración para su obra Así habló Zaratustra nunca dejó de llegar, y a pesar de que la crítica y los editores ya no querían más sobre este tema, logró escribir 4 partes que él consideraba su mejor obra, pese a su complejidad mística o debido a ella.
Tristemente, esta obra nunca le deparó ningún reconocimiento durante su vida. Y así me da un Qué poquito de triste. tristeza. Sí, es lo mejor que has hecho y Bueno, se de cierta reconoce hasta manera él era después. consciente, ¿no? Decía, yo no escribo para el presente, ¿no? Escribo para Eh, pasado mañana. Entonces, de alguna manera, Qué bueno. él sabía que sus ideas no iban a tener repercusión en su tiempo, ¿no? O sea, no estaba escribiendo para un lector, sino escribía para la posteridad. ajá. De hecho, es algo común también en este tipo de personajes, Sí. porque Tesla también decía, como le robaron varias ideas o le hicieron una patente de ideas de él y decía, no me importa. O sea, en algún futuro la gente va a ver quién es el verdadero genio y la historia me va a recompensar, algo así. Y apenas. Y ya está, apenas nos Sí. estamos dando cuenta de todas estas cosas. Exacto. Entonces, wow, que Ujú. yo limpio la cocina y quiero que me digan, tú limpiaste, así, reconóceme ya. No me quiero Denme esperar. mi premio. Zaratustra desarrolla temas fundamentales en su filosofía como la madurez, el eterno retorno, la autosuperación, el devenir a través de visiones radiantes, aunque desconcertantes, que nos desafían a pensar por nuestra propia cuenta. Para los años siguientes, Nietzsche descendió más y más en su propio interior, recorriendo los paisajes más hermosos de Europa. O sea, se tomó como a que de hecho Marie Curie también hace lo mismo, como de un tiempo de vámonos a Sí. conocer, vámonos a viajar, vamos a ver qué está pasando por aquí. Experiencias. Hospedándose comúnmente en pensiones y hoteles económicos o de bajo costo. Para este entonces ya había publicado 15 libros y sus posesiones mundanas consistían en algunas camisas, pantalones, 2 abrigos, tenis y zapatos, material para afeitarse y para escribir, su baúl y una cazuela. Guau. Vivía de las bajísimas ventas de sus libros, que si eran muy pocos, y por ejemplo el último, para este momento solamente había logrado vender 100 ejemplares, que era muy poquito. La pensión que le llegaba, bueno, también vivía de la pensión que le llegaba de la universidad, que era una universidad cristiana, y debido a que en sus últimos libros tenía una creciente actitud antirreligiosa, pues él sabía y esperaba que pronto se la suspendieran. Decía, no tarden en quitarme también esto por las tarugas que estoy diciendo, que van en contra de sus ideas, ¿no? Vista desde fuera, la vida de Nietzsche durante 1886 y 1887 parece tranquila e inofensiva, pero en este periodo fue cuando, con toda la furia del profeta ignorado, examinó los cimientos de nuestras tradiciones intelectuales y morales y blandió contra ellas un martillo en los libros de su filosofía de madurez. Más allá del bien y del mal, en 1886, más allá del bien y del mal. Este fue un libro que escribió en 1886 que imprimió asumiendo él todos los gastos de la imprenta, o logró obtener 600 ejemplares y él pensaba, dijo, si logro vender 300, ya recupero mi dinero de vuelta. Ajá. Lo busqué, pero no dice en el libro si sí los vendió o no, entonces los voy a dejar con la duda también. No los vendió. Sí, lo más, pues con la editorial, con todo el poder, no podían vender 100. Bueno, eso sí. En febrero de 1886, ya, yo quería dejarlos con la duda. Elizabeth se salió con la suya, pues zarpaba hacia Paraguay para lograr cumplir sus sueños antisemitas y fundar una nueva Germania, una colonia de raza pura. Llegó el punto en el que Elizabeth se sentiría como parte de una realeza en la nueva colonia en Paraguay, que incluso llegó a burlarse de las cartas que le mandaba Nietzsche, comparando la gloria que ella había alcanzado en la Nueva Germania con la miserable oscuridad en la que vivía sometido él. Y aquí es donde te empieza a caer la llama. No era tan llamita. Era canija. Sí, el 15 de octubre de 1888 alegremente celebró su 44º cumpleaños, estando en Niza. En septiembre terminaría el libro titulado Crepúsculo de los ídolos, son los que tenemos ahí. Y el año siguiente empezaría otro, para hacer su tercer libro en un periodo relativamente corto. Había logrado convertirse en el hombre maduro en plenitud y relativamente todo, en este momento todo estaba como en orden. De hecho, ese título del libro me gustó un montón. Crepúsculo de los ídolos. Sí, esto suena bien padre. Suena una buena película. Sí, pero a Crepúsculo. No me lo contamine. No, el nombre está muy bueno. Suena como a espías o no sé. O sea, si me imagino, si la veo en cartelera, digo,
Suena buena, Crepúsculo de los ídolos. No, yo me lo imagino un poquito más como religioso, como griego, como, no sé. Yo me la imagino así como ángeles y demonios. Pues es el fin de toda idea del endiosamiento, ¿no? De aquello que tenemos como Como enorme. mitológico. Sí, como aquello Ajá. que nosotros valoramos mucho, ¿no? El crepúsculo es como sabemos, el fin, ya la decadencia de los dioses, ¿no? La muerte de los dioses, va. Ok, Algo así ok. por ahí me siento que trataría la película. ¿Qué dice? Bueno, como todo estaba relativamente en orden, todo estaba tranquilo, pacífico, salvo su hermana allá en sus loqueras, Ajá. era hora de presentar su autobiografía. Solamente la escribió, no la publicó para este punto. A la que tituló Ecce Homo. Ecce Homo. ¿Verdad? Es que, ¿qué significa? He aquí el hombre, presentándose a sí mismo como el sucesor del Dios muerto. Extrajo este título de la Biblia, pues eligió las palabras fatídicas utilizadas en el Evangelio de San Juan en el momento preciso en el que Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, condenaba a muerte a Cristo. Y fue lo que dijo. Después de esto, poco a poco Nietzsche comenzaba a perder la cordura. No está del todo claro qué ocurrió esta mañana del 3 de enero de 1889, 100 años antes de que yo naciera. Otra vez. Los vecinos, acostumbrados a la triste y solitaria figura del siempre, de un hombre que siempre estaba profundamente sumergido en sus propios pensamientos. Este hombre que pasaba por la librería y sujetaba un libro abierto casi pegado a su cara durante horas para al final no comprar nada. O sea, solamente llegaba al puestito, se agarraba leyendo el libro, no compraba nada y se iba. A lo lejos, un cochero empezó a golpear, a azotar a su caballo, para lo que Nietzsche se desbordó en compasión y corrió y abrazó al caballo y le pidió que lo dejara en paz. Entonces empezó a llorar. Entonces fue una escena como de un poquito extraña para el profesor, para el doctor Nietzsche. Después del incidente y ayudado por uno de sus amigos para no terminar en un manicomio, Nietzsche pasó los días encerrado en su habitación, gritando y cantando a todo pulmón, disvariando y balbuceando para sí, durante día y noche. Un día, al entrar en la habitación, su amigo Overbeck, uno de sus grandes amigos, vio a su compañero en el rincón de un sofá intentando leer algunas páginas, otra vez con el papel pegado a su nariz, pues era la distancia que debía estar para poder verlas con claridad. Al verlo, Nietzsche se precipitó hacia su amigo y lo abrazó fuertemente y comenzó a llorar. Dice, de hecho, Overbeck que fue una de las escenas que más lo entristecen en su vida, como de ver a su amigo comportándose tan raro. Pero yo creo que, o sea, siento que la ciencia es, a pesar de que hemos tenido algunos personajes que llegan a dañar su salud en pro de la ciencia, creo que es de las más sanas, porque por ejemplo, la música, la pintura o las artes plásticas y la literatura me parecen como que dan demasiado, ponen todo de ellos en esas obras que a veces se pierden muchos. O sea, he estado leyendo un poquito sobre Van Gogh, quién sabe si lo vayamos a traer aquí al podcast. Van Gogh. Ajá. Qué interesante. Pero cuando ya se va a el por qué se corta la oreja y el cómo se recluye en la casa de que creo que era de su hermano. Teo. Ajá. Está así muy oscuro y lo reflejaba esa oscuridad de una manera tan diferente en sus obras, porque si tú ves sus obras es todo luz, Contrastes. ajá, como por ejemplo, tú ves la noche estrellada y no imaginarías que podría estar pasando algo malo en su vida. Entonces, hay un dato interesante sobre eso. Si llegamos a traer a Van Gogh, espero que sí, porque aún no nos hemos repartido ese, pero no, sí, ya está, ¿no? Van Gogh y... No sé si me toca a mí o te toca a ti. No voy a decir quiénes, pero ya están. Pero están, o sea, siento que son peligrosas, las artes peligrosas. Pues lo que tienen más bien es como
¿cómo decirlo? Se acuñó un concepto, ¿no? Paul Verlaine acuña el concepto de poeta maldito, Ok. que igual se puede, bueno, poeta maldito refiriéndose a él mismo y a Rimbaud, que como sabemos, pues tuvieron una relación ahí bastante apasionada y muy polémica en su tiempo, justamente pues muy cercanos a estos años, ¿no? La relación de un Rimbaud de 16, 17 años con Verlaine, un hombre mayor, poetas los dos, y publica un libro, una antología de poetas que le pone el mote de poetas malditos, ¿no? Muy cuestionados por la moralidad de la época, porque era una relación homosexual y muchos de ellos tomaban como inspiración justamente a Baudelaire, que pues, tenía su libro de las flores del mal, bebedores de absenta, sumidos Ujú. en el consumo de drogas, del alcoholismo, Bohemios bohemios totalmente. completamente, y quizá el caso de Van Gogh sea justamente el del artista maldito también, ¿no? Es decir, Ujú. el Sí, artista sí me suena. que se desborda completamente pues, en su obra y en su propia oscuridad interior, ¿no? Yo creo que hacen suyo lo que decía Rimbaud, ¿no? De desarticular todos los sentidos, desarticular la percepción de la realidad y de Ujú. probar todos los venenos, ¿no? Ujú. El poeta debe experimentar en sí mismo todas las experiencias posibles de la humanidad, del hombre, y entonces hay que probar todos los venenos. Y de alguna manera también es un resabio romántico, es un resabio ahí de este romanticismo decimonónico que Nietzsche le toca, ¿no? Le Ujú. toca en gran medida el asumirse a sí mismo como el pensador maldito, ¿no? Que se pierde en la locura, porque luego también ahí hay cosas, ¿no? Pensamos que Rimbaud fue un genio a los 17 años transformando la poesía moderna porque estaba alcoholizado o porque estaba mal. Eso es aparte, ¿no? O que Van Gogh pintaba así porque estaba loco, o que Mm. Nietzsche escribía, ¿no? O sea, realmente lo hicieron a pesar de De hecho, Sí, sus sus condiciones. condiciones, ¿sí? Exacto. que no fueron para nada Pues, amigables, no, no, pues para terribles, ¿no? nada, para nada. Estoy de Terribles. acuerdo. Nietzsche comenzó a referirse a sí mismo como el sucesor del dios muerto, insistía mucho como que con esa parte, el payaso de todas las eternidades, el Dionisio despedazado. El doctor Willy, quien atendió alguna vez a Nietzsche, de hecho ya en el manicomio, era una importante autoridad en el diagnóstico de la sífilis, quien culpó a esta enfermedad del deterioro de la mente de Nietzsche, además de las reiteradas ocasiones en las que él decía que se había infectado dos Ok. veces, durante 2 veces en su vida. ¿Sí? La noche del 17 de enero de 1889 prepararon a Nietzsche para un trayecto hasta una estación donde sería llevado por fin ya al manicomio. Overbeck encontró el vagón donde se encontraba su amigo y simplemente quería ir a despedirse. Al verlo, Nietzsche saltó de emoción, lo abrazó y le dijo que era el hombre quien más él había querido. O sea, Nietzsche le dijo a Overbeck. Ya internado, no tenía ni idea de dónde estaba. A veces creía que estaba en Hamburgo, otras veces en Turín. Hablaba muy poco con los demás pacientes. Se robaba algunos libros y había escrito su nombre en trozos de papel así arrugaditos. Los sacaba y los leía en voz alta. Profesor Friedrich Nietzsche, decía, varias veces al día. Era algo que hacía constantemente. No le gustaba que lo revisaran los bolsillos después de los paseos, pues se acostumbraba a llenarlo con pequeños tesoros para él, que eran algunas piedritas que iba recolectando en el camino. Ya con esto nos damos una idea más completa del panorama De su mente. mental del estado de Nietzsche. El 24 de marzo de 1890 le dieron a Francisca la custodia de su hijo y se quedaron tranquilos durante varias semanas, hasta que un día Nietzsche se le escapó. Se desnudó en la calle con la intención de darse un baño, que lamentablemente lo descubrió un policía y pues no dejó que terminara su tarea, lo regresó con su madre. Este evento hizo que su madre se quedara aterrada con la idea de que podrían llevárselo de nuevo al manicomio. Y dijo, no, esto no puede pasar así. Así que se regresaría con su hijo al 18 de
Weingarten, el hogar de la infancia de Francisca. En diciembre de 1895, Elizabeth, 2 años después de haber regresado ya de su paraíso, redactó un contrato para quedarse con los derechos de los manuscritos y documentos de Nietzsche. Para lograrlo, debía comprarle los derechos a su madre, quien era su tutora legal del momento, para lo que le ofreció una suma de 30,000 francos. Francisca aceptó como a regañadientes, pues esto le ayudaría a asegurar ya el futuro que tenía próximo con su hijo. O sea, ya con esto la hago para cuidar a Nietzsche y para yo estar tranquila. Esto le dio poder para manipular todas las publicaciones y lo referente a su hermano. Y en abril de 1897, Francisca, exhausta y desdichada, murió a sus 79 años. No manches, alcanzó una vida súper larga. Y entonces Elizabeth, por fin, se quedó con el control absoluto de su hermano. Ya no voy a decir nada. Elizabeth controló el acceso y la publicación de los documentos de su hermano hasta su muerte en 1935 de Elizabeth. Nietzsche sufrió su primer derrame en el verano de 1898, el siguiente un año después. Ahora solamente parecía un cadáver viviente, un sobre vacío, unas manos desnudas con venas afluentes verdes y violetas, hinchadas y cerosas. Ya no podía leer ni hablar con coherencia. Zaratustra sucumbió ante su demencia y dejando un poderoso legado, una profunda manifestación de los límites de la autocrítica y la autosuperación, murió el 25 de agosto de 1900. Y hasta aquí llega la 100 años antes de vida de Zaratustra. Y aquí les van unos pequeños datos de por qué me cae tan gorda Elizabeth. No podía quedarme así. Les voy a una pequeña cronología que está en el libro. Dice, en 1901, Elizabeth publica la primera versión de La voluntad del poder. Lo compuso ella misma a partir de los fragmentos escritos de Nietzsche. En 1904, publica una versión definitiva y ampliada de La voluntad del poder. Ya, se la completo. Sí. En 1908, la autobiografía de Nietzsche, Ecce Homo, se publica por primera vez y se omiten las referencias poco halagadoras a Elizabeth. O sea, me cae mal que haya manipulado ya lo que sea. Ponlo completo, hombre. De todos modos vas a ganarle. En 1919, un primo de Elizabeth se convierte en el archivista en jefe del archivo Nietzsche. En 1932, Elizabeth, fervorosa admiradora de Mussolini, persuade al Teatro Nacional de Weimar para llevar a escena la obra de Campo di Maggio, coescrita por Mussolini. Hitler la visita en su palco. En 1933, Hitler visita el archivo de Nietzsche y Elizabeth le regala el bastón de Nietzsche. ¿Con qué derecho? No compartían ideas. Ella sí, pero Nietzsche no. Ahí le está faltando a su mente. A su memoria. En 1934, Hitler visita de nuevo el archivo con el arquitecto Albert Speer y es fotografiado contemplando un busto de Nietzsche. En 1935, muere Elizabeth. Hitler asiste al funeral y coloca una corona. Tras haber desenterrado previamente a su hermano del lugar que ocupaba en el centro de la hilera de sepulturas de la familia, Elizabeth se apropia, o sea, está muerta, está jodiendo, se apropia de esta importante posición que ocupaba Nietzsche. ¿Y dónde ponen a Nietzsche? No sé, no especifica así el libro. Pero hasta aquí llega la historia. Pichi Elizabeth. Bueno, yo había escuchado que se había enamorado de su hermana. Sí, bueno, ahí se especuló mucho, ¿no? Pues quizá por la cercanía, la relación que llevaron en un momento de mucha cercanía. Y también el hecho de que no tuviera una pareja fija, ¿no? Sí. Y también la relación con su madre fue También. muy cercana, ¿no? Y con sus relaciones con las mujeres, pues no fueron muy afortunadas, ¿no? Fueron relaciones más bien distantes. Y eso también se filtra un poco en su opinión sobre las mujeres, ¿no? Que actualmente pues son pasadas como opiniones bastante misóginas, digamos. Pero también habría que entender los contextos, ¿no? Porque sobre todo, sí. El concepto de mujer que Nietzsche está atacando, pues es el concepto de la mujer del siglo XIX, ¿no? Que ha idealizado justamente el romanticismo
como un ser idealizado, ¿no? Como un ser idealizado y con unas virtudes muy determinadas ya, ¿no? Entonces, sobre ese concepto de mujer va Nietzsche, ¿no? Es decir, como Ajá. seres débiles, seres que recupera justamente también de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer también se lanza en contra de las mujeres, ¿no? Sí, es lo que siempre decimos aquí, como que tratar de ponernos en la mente de la época, En el contexto. porque si no, pues no podríamos entender Sí, realmente sí, cómo están realmente pasando no. las Pues sí, de cosas. una generación a otra. Ya Ujú. hay ideas bien, Sí, bien locas, de y, diferentes. y yo creo que lo que queda de Nietzsche legado, pues tiene una vigencia completa, ¿no? Es decir, el hecho de pensar en esta crítica a Occidente es una crítica a la modernidad y va a tener el inicio de lo que sería esta llamada posmodernidad, ¿no? Como Ujú. una crítica a los valores fundamentales de la modernidad, que este crepúsculo de los ídolos lo podríamos traducir como el crepúsculo de todas las ideas metafísicas, todas las ideas completas de absolutos, ¿no? La verdad, por ejemplo, ¿no? Su cuestionamiento a la verdad. Él decía que de la Biblia con lo único que se quedaba era con la frase que dice Pilato justamente, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Ujú, Dice, ujú. y entonces hay una crítica a la verdad, hay una crítica al lenguaje y hay una crítica a la moral, ¿no? Sobre todo. Yo creo que su método al ser filólogo, justamente, le pone mucho énfasis en las palabras, ¿no? Su filosofía empieza como una crítica a la moral a partir del significado de las palabras, ¿no? Ujú. ¿Qué significa ser bueno? ¿Qué es lo bueno? Y va a llegar a la conclusión de que hemos trastocado todos los valores, ¿no? Es decir, lo que en el pasado era considerado como bueno, como noble, en la actualidad se cambió y quien lo cambió fue el cristianismo, justamente. Es decir, la humildad, la pobreza, la Ujú. sencillez, que son vistas como virtudes, realmente son defectos, porque esas son las virtudes del rebaño, de los esclavos. Quien es fuerte, quien es noble, no tiene por qué ser humilde, no tiene por qué ser sencillo ni débil. Si la nobleza de espíritu se manifiesta en el orgullo, en la arete famosa, de ahí una moral aristocrática, ¿no? Ujú. Pero aristocrática no en el sentido así de bailes con smoking, ni mucho menos, ¿no? Sino aristocrática como de aristos de lo mejor, ¿no? Ujú. Los mejores, y eso estaba en Grecia. Y entonces el cristianismo cuando llega cambia estos valores, ¿no? Es decir, Ujú. Cristo es la antítesis de lo que sería el superhombre, ¿no? O sea, Cristo, el Dios muerto, un hombre desnudo, clavado en una cruz, débil, abatido, no es para nada lo que Nietzsche propone, ¿no? Él propone más bien frente al crucificado poner a Dionisios, que es la vida dionisíaca, la vida Ujú. justamente, Sí. ¿no? Ujú. Sí, de hecho hay un pequeño chistecillo en un video por ahí, a lo mejor se los ponemos en los links o en las descripciones, de de llega un momento en el que Nietzsche está ya desvariando y se imagina es un chiste, bueno, es una animación de Ujú. lo que el autor supone que pasó con Nietzsche, que habla con Dios y le dice, eh, que para él está muerto, que no necesita hablar con él, que para él el verdadero Dios y en el que se basó para ser el superhombre fue la forma en la que vivió su hijo, Jesús. Oh, sí. Entonces, justamente hace esa reflexión de lo que todos dicen que no quieren llegar a ser como tú, pero en realidad lo quieren ser. No buscan llegar al cielo, sino ser tú, pero lo que deberían buscar es ser como tu hijo y hacer las acciones que él Ujú. hizo. Sí, lo que decía ayer, ¿no? Que él fue quien vivió como nosotros, quien padeció, Ajá, quien... exacto. Guau. Bueno, a mí me llama mucho la atención también toda esta transformación de ser incluso quería dedicar su vida A a la la iglesia, religión, a la ajá, religión, y cómo fue dándose poco a poco este cambio. cambio de chip y fue un poco, ah,
curioso en él, que incluso él decía, yo soy ferviente y yo voy a dedicar mi vida a Dios de forma católica, pero ya no le hacía sentido lo que leía de todas formas. Decía, es que no me gusta cómo manejan, por ejemplo, la Trinidad. Ya no me convence. Entonces, pues de alguna manera sí dedicó su vida a la idea de Dios, pero como negación, ¿no? Como negación. Como negación y como para alejarnos de esas ideas muy pueriles o infantiles de concebir a Dios, ¿no? O sea, Dios está muerto, pero ¿qué significa que Dios esté muerto, no? O sea, y lo mismo, ¿no? Habría que ver el contexto. ¿Qué es lo que quiere decir con la muerte de Dios, no? Entonces, efectivamente, si nosotros pensamos en la idea de un Dios personal, de un Dios con la barba blanca, sentado en una nube, con el mundo en la mano, pues entonces, pues esa idea es casi infantil de Dios, ¿no? Y nos quedamos con ella. Sí, y esa idea que tienen muchos todavía en la actualidad, pues es la idea que se tiene de Dios, ¿no? Y Nietzsche, pues obviamente va a decir, no es posible que exista ese tipo de Dios, ¿no? Ese es Dios. Y de hecho, él va a retomar, por ahí llegan lecturas de un filósofo que es Spinoza. Acabo de comprar un libro de él. Sí, el concepto de Dios de Spinoza es muy espinoso, justamente. Pues es eso, ¿no? Ya proclamaba Spinoza desde por ahí del siglo XVII el hecho de terminar con esta idea de un Dios personal, y Dios es la naturaleza, las leyes que rigen el universo, que Nietzsche sería la voluntad, ¿no? La voluntad habla mucho sobre entonces, sí hay una presencia, digamos, casi mística de un Nietzsche enfocado a hablar de la muerte de Dios y en su lugar colocar al superhombre, ¿no? Pero el superhombre no sería algo que fuera fácil de alcanzar, ¿no? Sería el superhombre como una posibilidad que tendríamos de vivir de acuerdo a nuestras propias, a nuestra propia moral. O sea, no actuar bajo los preceptos de la sociedad, porque la sociedad lo que está haciendo, pues, es o perpetuar más bien la idea de una moral de los esclavos, ¿no? De hecho, se refería más como a la gente del futuro, ¿no? Nosotros ahorita vamos a tratar de alcanzar esa percepción, pero en realidad lo vamos a construir y algún día va a llegar a aparecer. Algún día aparecerá el ideal de superhombre, y por esto la hermana va a pensar que es buena idea ver en Se lo tomó muy literal. Sí, ver en la raza aria la construcción del ideal del superhombre. Y mucha gente ha pensado que Nietzsche era pro-nazi. Bueno, por principio todavía no existía el nazismo cuando Nietzsche escribió, y tomaron o interpretaron mal los textos de Nietzsche, ¿no? Nietzsche no proclamaba ningún tipo de política en ese sentido, ¿no? De hecho, cuando lo empecé a leer, alguien me soltó ese comentario de, ¡ay, cuidado! Porque Hitler de ahí. Yo siento que también como que fue muy censurado por lo mismo, porque erróneamente se tomaron sus textos para escudar el nazismo, que incluso todavía ahorita, porque yo sí escuché a Sócrates, Platón mencionados, ¿verdad? Pero desde muy chica, como desde los 8 o 9 años, ya había escuchado alguna vez sobre los filósofos más famosos, pero de Nietzsche, no, de Nietzsche fue hasta ya que tenía como unos 15, 16 años, y porque yo me había interesado más o menos en ver algunos otros. Sí, y sobre todo también porque en un contexto de la educación en México, la religión todavía está... Sí, la filosofía tiene corrientes, ¿no? Y tiene sus posturas. Entonces, lo que se enseñaba en filosofía hace algunos años, pues era prácticamente una filosofía escolástica, ¿no? Es decir, la filosofía de la iglesia, pues sí, efectivamente tiene a San Agustín, que ahorita se comentaba, y tiene a Tomás de Aquino como sus principales pensadores. Y obviamente, pues Nietzsche se lanza, ¿no? Nada más ni nada menos tiene un texto que se llama El Anticristo, ¿no? Donde va a hacer una crítica demoledora a la moral judeocristiana, ¿no?
donde habla de los sacerdotes como buitres que están esperando la muerte, ¿no? Para poder entregar la felicidad, pero no se necesita un mundo ultraterreno para alcanzar la felicidad. De hecho, de ahí toma el concepto de la vida trágica, del concepto de la tragedia, porque en la medida en que nosotros entendamos que la vida es trágica, es decir, que la vida tiene un destino final que es la muerte, en ese sentido habría que vivir como los griegos, es decir, ellos inventan la tragedia no porque, y se la pasaban muy bien y vivían plenamente, pero no por una cuestión de negación de la muerte, al contrario, ¿no? Tenían sus ataúdes, sus sepulcros y los decoraban con escenas de fiestas y o sea, una exaltación de la vida, ¿no? Entonces, no es en un mundo fuera de este mundo donde se encuentra la realización, sino es aquí, en la tierra, donde se tiene que vivir con la conciencia de la muerte. Entonces, ¿qué eso qué nos lleva? Pues a vivir el presente y el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque inevitablemente vamos a morir. Sí, y si vivimos negando la muerte, entonces perdemos el tiempo y no vivimos, ¿no? Pero si estamos conscientes de que la vida no la tenemos comprada y cuando ya la calaca se ve ahí cerca, en ese sentido decimos, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es vivir porque lo único que tengo es la vida, ¿no? Es este instante es irrepetible y entonces lo tengo que vivir al máximo. Lo tengo que vivir de tal manera, la vida, que si llega el final y me dicen, tienes la oportunidad de cambiar, ¿De volver a vivirla? De volver a vivirla una vez más, que vuelva a empezar, así como la viví, sin cambiarle nada, que es la idea del eterno retorno, del eterno retorno. Entonces, ¿cómo vivir? Pues de tal manera que yo quisiera que este instante se repitiera al infinito, todas eternamente, ¿no? Eso, y ayer les comentaba a los dos que siempre me había gustado mucho Nietzsche, por ciertos puntos, y la verdad yo no quería indagar tanto en su vida por enterarme de alguna cosa u otra, no por idealizarlo, sino porque no me quería ir con los comentarios de no, pero él fue el del nazismo, no, pero él tal hizo tal, o no, se enamoró de tal. A mí o sea, yo me quedo con esas dos cosas. Tratar de llegar a ser el superhombre, tratar de llegar a ser la mejor versión de mí, haciendo lo más que pueda. Y por otro lado, tratando de vivir una vida que si llega a mi final y me dan esa opción de volver a vivirla, quiera volver a vivirla. Yo creo que yo me quedo con la idea de crear tu propia moral, o sea, portarte bien sabiendo qué es lo que tú quieres y no porque alguien te va a castigar o porque va a haber una recompensa después de, ¿no? Como que crear esa... Él se opone a la moral kantiana, ¿no? De decir, en la moral kantiana dice el tú debes. Y el Nietzsche va a decir yo quiero. En lugar de yo debo, yo quiero. Exactamente. Yo eso quiero. Me gusta. Y pues justamente en el Zaratustra, las transformaciones del espíritu, habla de primero se convierte en camello, luego en león y luego en niño. Entonces hay que ser un poco como niño en el sentido nietzscheano, es decir, irracional. El niño quiere su voluntad, ¿no? O sea, al niño no le tienes que llegar a explicarle, mire, no, él quiere esto y eso es lo que él quiere. Quiere hacer su voluntad, vamos. Y entonces, en ese sentido, Nietzsche va a decir, tenemos que aventarnos, lanzarnos a vivir lo que nosotros queremos con nuestra voluntad, con nuestra pasión. Por eso la música, ¿no? La música no es la manifestación más clara del espíritu y de la voluntad. ¿Por qué? Porque no hay un sustrato racional en él, o sea, no es un discurso donde te explica A más B igual a C, ¿no? Sino simplemente es la voluntad expresándose en abstracto, ¿no? Y para eso la música va a ser la manifestación clara de la voluntad. Tal vez por eso era tan bueno improvisando. Sí. Sí, y sobre todo la vivencia estética, ¿no? Es decir, la vivencia estética como la emoción que se genera a partir del contacto con una realidad, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que vieron este episodio. Dejen sus comentarios, no se les olvide. Ahí dense una leidita de lo que quieran, ¿verdad? Ahí recomiéndenos más personajes y esperamos vernos pronto. Doctor, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos verlo por acá más adelante otra vez. Claro que sí.
Y aquí nos despedimos. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego.